Reciban un cordial saludo, apreciados participantes. Les habla la profesora Aranza Carrillo. En esta oportunidad, en el marco del desarrollo de la unidad curricular Historia y Evolución del Derecho 1, abordaremos la importancia del estudio de la evolución, el origen y la evolución del derecho, así como también haremos mención a unos conceptos importantes que se encuentran vinculados al derecho. Igualmente, disertaremos acerca de los preceptos del derecho romano. Para comenzar, vamos a hablar sobre la importancia del estudio del derecho. ¿Por qué estudiar el derecho romano? En este caso, fue en Roma donde se inició, donde se originó y de donde surge el derecho. Los romanos distinguieron o elaboraron leyes donde se vinculaban las leyes normativas y las leyes de las ciencias naturales. Las leyes normativas, es decir, las normas jurídicas, son variables y contingentes. ¿Por qué son variables y contingentes? Porque responden a necesidades específicas. Y, por su parte, las leyes de las ciencias naturales son estáticas y son invariables por la naturaleza del hombre, que es permanente. Esta clasificación o esta separación entre las leyes normativas y las leyes de las ciencias naturales tiene una excepción, y la excepción precisamente es el derecho romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano, aunque pertenece a las leyes de las ciencias, a las leyes normativas, está conformado por normas o está constituido por normas que no necesitan tal variación, no son tan contingentes, es decir, se han adaptado a una gran variedad de ordenamientos jurídicos alrededor del mundo. Entonces nos preguntamos, ¿el derecho romano es importante? ¿Por qué es importante el derecho romano? Primero, porque es la fuente u origen del derecho. Además, porque el derecho romano fijó categorías de pensamientos jurídicos a perpetuidad, y allí se hace presente esto que hemos hablado sobre lo estático y no tan variable del derecho. Y por todo esto que hemos mencionado, aún predomina en el derecho moderno, en muchas legislaciones actualmente. Además de esto, nos preguntamos, ¿por qué estudiar? ¿Por qué hacer un estudio? ¿Por qué estudiar la vieja legislación romana? ¿Por qué será importante el derecho romano si estamos en la actualidad? En este sentido, el derecho romano es un derecho de matices universales que se encuentra conformado por normas que son universales, que se aplican o que se adaptan a legislaciones de todo el mundo, son uniformes y son coherentes, están dotadas de uniformidad y de coherencia. Entonces, estudiamos el derecho romano porque, aunque fue creado en épocas remotas, respondiendo a necesidades distintas a las necesidades actuales, el derecho romano es el fundamento de las legislaciones contemporáneas, a tal punto que Chibli, como lo hemos citado, expresa que no existe una universidad en el mundo donde no se estudie derecho romano. Ahora bien, vamos a hacer referencia a una distinción que hicieron los romanos cuando estaban iniciando el estudio, donde estaban iniciando la conformación de los principios, de los preceptos y de las normas jurídicas. Ellos hicieron una distinción entre el ius y el fas, es decir, ellos distinguieron entre el derecho, que es el ius,
y la religión, que es el FAS. Separaron el derecho de la religión. El IUS está conformado por las leyes humanas y el FAS está conformado por las leyes divinas. Entonces, ellos hicieron esta separación para precisamente las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico estuviera dotado de normas y de leyes que se transformaran y cambiaran con la evolución social y conservaran esa esencia, mantuvieran esa esencia del derecho. Ahora bien, vamos a hacer referencia a algunos conceptos muy importantes, conceptos principales dentro del estudio del derecho. Estos conceptos principales son la justicia, la equidad y la jurisprudencia. En este caso, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Por su parte, la equidad representa la conformidad o simetría, es decir, la justa proporción entre el derecho y la vida. Y para finalizar con estos conceptos principales, tenemos la jurisprudencia, que es el conocimiento de las cosas divinas y humanas para determinar el arte de lo justo y de lo injusto. Se llama jurisprudencia porque quienes estaban encargados de emitir estas normas, de emitir estas decisiones, se les llamaba jurisprudentes, que eran los conocedores del derecho. Que en un principio, cuando se inició el estudio del derecho, cuando se originó toda la conformación, cuando surgió el derecho como tal, eran los sacerdotes, estos jurisprudentes, es decir, los encargados de hacer justicia. Para terminar con esta disertación, con esta pequeña disertación, es importante que al iniciarnos en el estudio de la historia y la evolución del derecho, tengamos presente los preceptos del derecho romano. Los preceptos del derecho romano no eran normas jurídicas, no eran consideradas como normas jurídicas, pero eran preceptos que fundamentaron la vida jurídica del hombre y que sirvieron de base para la elaboración de las normas jurídicas. En el derecho romano se distinguieron estos tres preceptos, que eran instrucciones o reglas que las personas consideraban, o sea, respetaban mucho, y que su desenvolvimiento social y familiar estaba basado en estos preceptos. Estos preceptos son honeste vivere, que significa vivir honestamente. Este precepto tiene un contenido ético y estaba relacionado con que las personas vivieran conforme a las leyes. Los romanos crearon, conforme a este precepto, normas con fundamento ético. El segundo precepto es alterum non laedere, que significa no dañar a otro, y es considerado como un principio fundamental de seguridad personal, que implicaba no ofender ni dañar a otro. En este sentido, en Roma, las principales conductas que se encontraban castigadas era la injuria y la muerte. Y como tercer precepto tenemos sum cuique tribuere, que significa dar a cada uno lo suyo. Este era un principio de justicia que invitaba a cumplir con las obligaciones contraídas. Cada persona recibía lo que legítimamente le correspondía conforme al derecho según este precepto. Entonces, como dijimos anteriormente,
Estos 3 preceptos no eran como tal normas jurídicas, pero fueron el fundamento de la vida jurídica del hombre, jurídica y social, porque actuaban conforme a estos 3 preceptos del derecho. Entonces, para concluir, resumiremos brevemente los aspectos que abordamos en esta pequeña disertación. En principio, es importante estudiar el derecho romano porque es el origen, es la fuente del derecho, es donde nació el derecho. Y no son las normas del derecho romano, no son normas o reglas inmutables, son conceptos que se transformaron o cambiaron con la evolución social y las legislaciones actuales conservan su esencia. Los romanos distinguieron entre el ius, que era el orden en el campo humano, y el fas, que era el orden en el campo divino, es decir, distinguieron o separaron el derecho de la religión. Y las normas, las leyes y las normas que ellos elaboraron, que ellos formularon, estuvieron basadas en estos 3 preceptos que acabamos de mencionar: honeste vivere, alterum non laedere y sumque tribuere. Con esto hemos concluido esta pequeña disertación y dejamos para ustedes por acá la bibliografía de las referencias que pueden consultar para ahondar un poco más en esta temática. Nos vemos en una próxima oportunidad.